Artículo 10. ¿La Sagrada Escritura contiene en una frase muchos sentidos? Objeción primera. Parece que la Sagrada Escritura no contiene bajo una frase muchos sentidos, tales como el histórico o el literal, el alegórico, el tropológico o el moral y el anagógico. En efecto, la multiplicidad de sentidos en un mismo escrito produce confusión, expone al error y quita solidez a la argumentación, por cuya razón ésta no puede descansar sobre proposiciones susceptibles de diversos sentidos, pues precisamente consisten en esto algunas falacias. Pero la Sagrada Escritura debe ser eficaz para demostrar la verdad sin falacia alguna. Por consiguiente, no se han debido reunir en ella muchos sentidos bajo una sola frase. Objeción segunda. San Agustín dice que la escritura que se llama el Antiguo Testamento puede explicarse de 4 maneras, según la historia, la etiología, la analogía y la alegoría. Estos 4 sentidos parecen enteramente diferentes de los que hemos designado más arriba. No es, pues, conveniente que en la escritura la letra se exponga según los 4 sentidos que hemos determinado. Objeción tercera. Además de estos 4 sentidos, todavía existe el parabólico, que no se incluye en los 4 que hemos enumerado. Por el contrario, San Gregorio dice que la Sagrada Escritura tiene ventaja sobre todas las ciencias por su estilo, de tal modo que con una sola y misma palabra refiere un hecho y revela un misterio. Conclusión. Siendo el autor de la Sagrada Escritura Dios, que todo lo comprende a la vez con su inteligencia, la doctrina de la misma reúne muchos sentidos en un solo pasaje, el literal, que es múltiple, y el espiritual, que se divide en 3, el alegórico, el moral y el anagógico. Responderemos que el autor de la Sagrada Escritura es Dios, que no sólo se acomoda a las voces para significar las cosas, lo que también puede hacer el hombre, sino que también usa de las mismas cosas. He aquí por qué, puesto que en todas las ciencias las palabras tienen un sentido, la sagrada tiene también esto de particular, y es que las mismas cosas expresadas por las palabras significan algo. El primer sentido, según el cual las palabras expresan las cosas, es el histórico literal. El sentido según el cual las cosas expresadas por las palabras significan a su vez otras cosas se llama espiritual, que tiene por base el sentido literal y le supone. Este sentido espiritual se divide en 3, porque, como lo dice San Pablo, Hebreos 7:19, la ley antigua es la figura de la nueva, y esta, añade San Dionisio, es ella misma la figura de la gloria futura. Además, en la nueva ley, las acciones de Cristo son la norma de lo que debemos hacer. Así pues, cuando lo que pertenece a la ley antigua significa lo que corresponde a la nueva, el sentido es alegórico. Si miramos lo que en Cristo se ha realizado o que le representa como la imagen de lo que debemos hacer, el sentido es moral. Y cuando consideramos estas mismas cosas en su relación con la gloria eterna, el sentido es anagógico. Pero como el sentido literal es el que el autor trata de expresar, y Dios, que todo lo ve al mismo tiempo en su inteligencia, es el autor de la Sagrada Escritura, ningún inconveniente hay en que, como dice San Agustín, haya muchos sentidos contenidos bajo el sentido literal. Al argumento de la objeción primera diremos que esta multiplicidad de sentidos no produce ni ambigüedad ni complicación en la idea, porque como ya lo hemos dicho en el cuerpo del artículo, los sentidos no se multiplican porque la misma palabra signifique muchas cosas, sino porque las cosas expresadas por las palabras
puedan a su vez ser signos de otras cosas. De este modo, no hay confusión en la Sagrada Escritura, puesto que todos los sentidos están fundados en el literal, único que puede servir de base a la argumentación, porque como lo dice San Agustín en su epístola contra el donatista Vicente, no se argumenta según el sentido alegórico. Con todo, la Sagrada Escritura nada pierde en ello, porque el sentido espiritual no contiene cosa alguna que sea necesaria a la fe y que no haya sido ya expresada literalmente en algún otro pasaje de los libros sagrados. Al argumento de la objeción segunda diremos que estas tres cosas, la historia, la etiología y la analogía, pertenecen exclusivamente al sentido literal, porque la historia consiste, como lo dice San Agustín, en exponer simplemente una cosa, la etiología en dar cuenta de las causas, como cuando nuestro Señor dice el motivo por el cual Moisés ha permitido el divorcio a causa de la dureza del corazón de los judíos, Mateo 19:8. Y hay analogía cuando se prueba que la verdad de un pasaje no está en oposición con la verdad de otro. Entre los cuatro sentidos indicados por San Agustín, sólo la alegoría comprende los tres sentidos espirituales que hemos designado. Así es como Hugo de San Víctor comprende el sentido anagógico en el alegórico y no establece por este motivo en el libro tercero de sus sentencias sino tres sentidos, el histórico, el alegórico y el tropológico. Al argumento de la objeción tercera diremos que el sentido parabólico está contenido en el literal, porque las palabras tienen un sentido propio y otro figurado. En este caso el sentido literal no es la figura misma, sino lo figurado, porque cuando la Escritura habla del brazo de Dios, no es el sentido literal que Dios tiene un miembro corporal de esta naturaleza, sino que debe entenderse lo que este miembro representa, es decir, el poder de su acción, de donde se deduce que el sentido literal de la Escritura no puede contener jamás una falsedad.